Hola a todos. Esta semana en Retos de Geometría volvemos a China, a la selectividad china, a la Gaokao. Concretamente os propongo la presentación y resolución de uno de los problemas de la Gaokao del año 2023. Es un problema de geometría que trabaja sobre una figura tridimensional, concretamente sobre un tetraedro. Además, os invito a resolver un segundo problema de la Gaokao del año 2024, también sobre una figura, sobre un tetraedro, una figura tridimensional. Es un segundo problema bastante cortito, pero que lo he encontrado muy interesante. En China, y yo al menos solo lo he encontrado en China, se trabaja la geometría tridimensional de una manera muy intensa a lo largo de toda la etapa preuniversitaria. Y para los que no estamos acostumbrados, yo desde luego no estaba en absoluto acostumbrado a pensar en figuras tridimensionales, a aplicar los elementos, las técnicas, las propiedades de la geometría plana en figuras tridimensionales, ha sido para mí un reto intelectual, o está siendo para mí un reto intelectual muy excitante, y por eso me gustaría compartirlo con todos vosotros. En este primer vídeo me voy a limitar a describir estos dos problemas, y para la semana que viene, de aquí a 7 días, compartiré con vosotros un segundo vídeo en el cual haré la solución de estos problemas paso a paso. Pero antes de presentaros estos dos vídeos, permitidme una observación sobre la actualidad mundial. Yo creo que en estos momentos entre Estados Unidos y China estamos viendo una guerra cultural, una guerra económica, una guerra intelectual que se parece bastante a la guerra que tuvieron entre Estados Unidos y la Unión Soviética al final de la Guerra Mundial. Recordemos que en aquel momento las dos potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, Estados Unidos y la URSS, empezaron una carrera armamentística y una carrera por liderar el espacio, la carrera espacial. Y Estados Unidos vio con horror cómo la Unión Soviética ganaba esta carrera. Estamos hablando del satélite Sputnik, estamos hablando de la perra laica, estamos hablando del primer cosmonauta. En Estados Unidos se planteó qué es lo que estaba pasando, se plantearon qué es lo que estaba sucediendo para que un país que tecnológicamente no le llegaba a la altura a Estados Unidos en computadoras, en cibernética, en tecnología, como era la Unión Soviética, qué estaba pasando para que esta potencia fuera tan potente en la carrera espacial. Y llegaron a la conclusión que era debido a su calidad educativa, a la calidad de su sistema educativo muy fuerte en ciencias y muy fuerte en matemáticas y en física. De forma que en la URSS, gracias a esa capacidad que tenían en matemáticas, en física y en general en ciencias, en el estudio de las ciencias básicas, sin necesidad de tanta tecnología como tenía Estados Unidos, se podían resolver problemas a través de ecuaciones en el papel que les simplificaban, que les resolvían problemas que en Estados Unidos tenían que hacer de otra manera a través de gastarse tantísimos millones de dólares. Y esto hizo que en Estados Unidos se replanteara la educación preuniversitaria, y llegamos con esto a las New Math. Podéis encontrar libros estupendos en Amazon, por ejemplo, que hablan de este tema, la reforma de las matemáticas en Estados Unidos que hubo al final de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para potenciar las ciencias y la calidad educativa en Estados Unidos, para que los jóvenes en Estados Unidos tuvieran esa capacidad en ciencias igual que en la Unión Soviética. En estos momentos estamos viendo cómo Estados Unidos en la carrera por la inteligencia artificial estaba confiado en sus chips y en la potencia de la potencia tecnológica, sobre todo en los chips de Nvidia y en esta capacidad que tienen para hacer tantísimos cálculos.
a base de costosísima energía, a base de un montón de agua, de refrigeración, mientras que acabamos de ver estos días que desde China una pequeña empresa, la DeepSeek, ha conseguido triunfar en inteligencia artificial gracias no a la potencia de los chips, no a la potencia tecnológica, sino de unos algoritmos muchísimo más avanzados, muchísimo más perfeccionados, que simplifican todo el proceso, que hacen que el proceso sea un 90% más rápido. Es decir, hay que decirlo, gracias a las matemáticas, gracias a la cultura tan importante que tienen en China en matemáticas en toda la sociedad. Y esto es algo que pienso que puede ser interesante, a ver si Estados Unidos vuelve otra vez a plantearse el revalorizar las ciencias y a ver si todo Occidente volvemos a valorizar lo que significa tener una buena formación en matemáticas y la importancia que eso tiene. Bueno, no me enrollo más, vamos a ver el primer problema de la Gaokao del 2023. Aquí lo tenemos en pantalla. Nos dan el tetraedro PABC, nos dicen que la arista PA es perpendicular al lado ABC, nos dicen que el segmento PA es igual a AB es igual a BC y los tres segmentos valen 1, nos dicen que PC vale raíz cuadrada de 3 y en primer lugar nos piden que demostremos que BC, la arista BC, es perpendicular al plano PAB, este plano que en la figura lo tenemos delante. Y en el apartado B, este es más largo, nos piden que calculemos el ángulo entre los planos APC y BPC, lo que sería el ángulo diédrico PCB. Valdría la pena comentar que este tetraedro tan curioso que estáis viendo, que se muestra en el problema, es una figura notable. Tenéis aquí, es este tetraedro de aquí, como podéis ver, es bastante curioso. En la solución, en el vídeo de la semana que viene, haré algún comentario sobre él. Y aparece en uno de los libros clásicos de la matemática china, los 9 capítulos de la aritmética, un tratado de la matemática de China, el equivalente a los elementos de Euclides aquí en Occidente. Ya que además es curioso, pero estos dos libros referentes de la cultura matemática en Occidente y en China respectivamente están datados más o menos de la misma época, alrededor del siglo III a.C. Sobre las técnicas para resolver este problema, el apartado A pues es cuestión de aplicar la geometría, ya digo, clásica euclídea dentro de una figura tridimensional, pero en el apartado B, que nos pide calcular el ángulo entre dos planos, la primera versión que vamos a mostrar, digamos la más socorrida por parte de un estudiante, es aplicar las técnicas de la geometría analítica lineal que se estudian también aquí en España, es decir, introducir esta figura dentro de un espacio tridimensional en R3 y aquí utilizar y poder aplicar pues las ecuaciones de planos, los vectores normales y a partir de aquí calcular el ángulo a través de la típica fórmula del cosinus de alfa, etcétera, etcétera. Es decir, que este apartado B, aplicando esta técnica de la geometría analítica, lo podría resolver un estudiante, digamos, español. Pero también presento dos versiones en las cuales no se utiliza la geometría analítica, es decir, se utilizan técnicas exclusivamente de geometría euclídea, digamos, tradicional. Y creo que son bastante interesantes. Finalmente os presento este segundo problema de la Gaokao del 2024 que trabaja también con un tetraedro. Aquí lo tenéis en pantalla. Nos dan un tetraedro PABC
con PA es igual a 1, PB igual a 3, PC raíz de 5, AB es 2 raíz de 2, CA es igual a CB y es igual a 2. Con estos datos nos piden determinar la superficie de la esfera circunscrita al tetraedro. Es decir, la esfera, hay una única esfera que pasa por estos 4 vértices, que hace que este tetraedro esté perfectamente inscrito en esta esfera exterior. Nos piden que calculemos la superficie de esta esfera. Sorprendente, ¿no? Al menos a mí me lo ha parecido. Además es un problema que se resuelve única y exclusivamente de una forma muy elegante utilizando las técnicas y los conceptos de la geometría euclidia más básicos. Os dejo con estos 2 problemas y os espero aquí en este canal la semana que viene para mostraros las soluciones de estos 2 problemas paso a paso. Hasta la semana que viene.